Hola chicas, buena tarde, ya estamos de regreso. Cari, ya Cari está por entrar, Jenny. Aranza, ahora sí ya le toca conmigo. Muy bien, Cari. ¿Ahora sí tiene internet en su pueblo, Cari? Pues sí, ahorita sí, ahorita. No, es que sabe que me falló, no tengo internet. Se fue en la mañana, de hecho amanecimos sin él. Y anoche sí había. El universo no quiere que nos dé clases. Sí, pues ya estoy, espero terminar la clase con ustedes porque mis datos están desde la mañana y hasta ahorita aquí siguen, pero Digo, si nos da la última clase libre, por nosotros no hay no ningún me acomodo. problema. No, de hecho yo creo que sí, porque ya no sé si mis datos alcancen para más clases. Se me hace Sí, que lo más probable es que les grabe la sesión después porque ya no creo que aguanten. sí, no se preocupe. Ah, bueno, Ojalá. ojalá. Y alcance Sí, a ojalá. ojalá y alcance a darnos clase. Ah, bueno, por lo menos esta sí, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a bueno, para que avanzarle y no nos vayamos a quedar a medias, espero, vamos a comenzar con lo que estábamos viendo la clase pasada. Estábamos hablando pues de las características del material didáctico, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos en abordar lo que son los materiales tipo modelo o maqueta. Bien, Cari, ¿qué es un material tipo modelo o maqueta? Pues es una representación a escala de lo que queremos, pues proyectar, ¿no? Es algo que si queremos hacer muy, bueno, es algo que es muy grande, pero hacemos una representación en chiquito. Por Ajá, una ejemplo, una casa, representación. un carro, algo así. Sí, utilizamos mucho este tipo de materiales y lo relacionamos sobre todo mucho con lo que es el aprendizaje kinestésico, ¿verdad? Este tipo de materiales son muy importantes para nosotros en la escuela porque hacemos que el alumno vuelva práctico los conocimientos que está llevando y que se lleve una representación de lo que está haciendo, que no solamente se quede con la idea en la mente, con lo demás, sino que realmente pueda hacer algo, ¿verdad? Que manipule, que toque, que deshaga, que haga, pero que además ponga en práctica su creatividad. No sé si a ustedes les gustaba hacer maquetas, a mí en lo personal, a mí no me gustaba hacer maquetas, eso no era mi fuerte, las maquetas, pero, por ejemplo, ya cuando estuve en el tiempo que estuve con básico, sí me encantaba dejarles maquetas. De hecho, todavía aquí en bachillerato, se les dejan luego los de las células y esas cosas y las hacen. Yo creo que vamos a emplear maquetas con ustedes, ¿verdad? Porque sí se pueden hacer en nuestras áreas diferentes maquetas, que de hecho va a ser parte de los trabajos que van a estar entregando para evaluar, solamente que vamos a sortear, alguno le tocará maqueta, alguno audiovisual hay algo así sobre diferentes temas que vamos a estar abordando, ¿sí? Bien, entonces la maqueta es algo físico, efectivamente, y es escala. Y esto es porque, pues, realmente la maqueta nos da esa oportunidad de poder representar de manera tridimensional, como dice aquí, las características sobre algún aspecto de aprendizaje importante. Por ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo, pues ven ustedes un sistema solar. Em, Pero aquí los alumnos yo creo que desarrollan demasiado la creatividad. Jenny, seguramente usted utiliza mucho maquetismo con sus alumnos, si es que lo ha utilizado. ¿Cómo le ha ido con ellos con las maquetas? Les ha gustado mucho, profe. Una vez hicieron la representación de historia de nómadas y sedentarios y les gustó bastante a las niñas. Bueno, eran dos niñas. Les gustó mucho y todos estaban muy divertidos y todos querían ver lo que habían puesto porque fueron muy, muy curiosas, la verdad. Sí me sorprendieron esa vez y con lo que tenían en casa, con eso lo lograron hacer. De hecho, también lo que hoy el maquetismo ha perdido mucha importancia porque nosotros no les hemos dado el valor. No sé si les pasó o han visto que de pronto el maestro deja una maqueta, van a hacer su sistema solar, ¿no? Van a hacer una maqueta del sistema solar. Bueno, hoy en ocasiones, para empezar,
Ya a veces muchos padres ni siquiera se esfuerzan en utilizar materiales que tengan para hacer este tipo de trabajos. Realmente ya vamos y compramos en la papelería, hay un material para la maqueta del sistema solar, ya nos venden todos los planetitas y todo listo nada más para pegar, ¿verdad? Ya no hay una creatividad por parte del alumno y de los padres de familia. Otra cosa que ha pasado con este tipo de trabajos es que no les damos el valor que tienen para nuestros alumnos. Hay muchos alumnos que se esfuerzan en hacer este tipo de materiales y resulta que llegan a la escuela y nada más le ponemos revisado o ni las vemos, ahí las dejamos amontonadas, arrumbadas y los alumnos después pues ya no quieren hacer este tipo de trabajos. No sé si alguna vez les pasó así que los profes les dejaron una maqueta y de pronto ya y se quedó arrumbada, ni la revisaron, ni siquiera le importó todo lo bonito que hicieron, ni lo que se esforzaron para poder hacer el trabajo y el profe así como que revisado, bien, y ya, ¿no? Ahí la dejaron botada. ¿No les pasó así? Ay, sí, a mí sí me daba mucho coraje. Sí, ¿por qué, Lupita? Pues por tanto esfuerzo que le ponía y para nada. Y ay, no, Y ya no te dan ganas de hacer otra maqueta la ya no siguiente. me dan ganas de hacer. No, sí, sí me gusta a mí. Ok. Sí, Cari también iba a hablar. Le iba a decir que sí, una vez en la universidad, en la de Huichapan, nos dejaron una de la célula vegetal. Me acuerdo que creo que la hicimos en una sandía con una compañera y pues así como de ya revise la profe porque pues, se va a echar a perder, va a oler feo y así como de, sí está bonita, y ya, Y fue todo. sí. Sí, sí pasa. Fíjense que con esto los alumnos demuestran mucho su creatividad. Hablando de las células, les digo que luego yo que doy biología aquí, con bachillerato, luego les pido sus células, sus maquetas, y me han entregado unas maquetas en gelatina, con arroz, con huevo, con sopa, con movimiento incluso las maquetas, todas muy bonitas. Y si uno realmente valora el esfuerzo que hacen los alumnos por entregar este tipo de trabajo, seguramente lo harán y seguirán haciendo. Pero si nada más, sí, qué bonita y un revisado y ya, gracias por participar, pues eso hace que nuestros alumnos después no se vean motivados para hacer este tipo de trabajos. Aquí lo que tenemos que recalcar es la importancia que tiene para el aprendizaje que les deja, porque es más práctico, pueden estar manipulando y a partir de la manipulación de materiales pueden aprender, ¿sí? Entonces, sí es importante. Algo que dijo Jenny, con lo que tienen en casa, de preferencia cuando dejamos maquetas es tratar de que los alumnos utilicen materiales que tienen para que puedan precisamente hacer que su creatividad fluya. Porque si es de ir a comprar a la papelería, ¿verdad? Ya lo que está hecho nada más para pegar, pues entonces los alumnos no están poniendo en práctica pues nada de eso. Que ya ven que los padres de hoy no les gusta hacer eso, ¿verdad? Bien, entonces el maquetismo, en los documentos que yo les dejé, había uno donde hablaba sobre todo la aplicación de estos en algunas áreas específicas, como lo es la arquitectura, ingenierías y demás. Surge en ese aspecto, pero realmente lo podemos aplicar en cualquier área, en cualquier, y sobre todo con los niños para que estos puedan experimentar más con esto. Los modelos que hoy podemos presentar, tener modelos estáticos, modelos telecontrolados o modelos con movimiento o con funciones reales. Aquí aparecen estos dos. Un modelo estático es como el ejemplo que está aquí, ¿no? Que no tiene movimiento, que están pegaditos los planetas nada más al cartón y eso es todo, no hace otra cosa. Pero, por ejemplo, en esta otra maqueta, que esto es, yo hablando de ingenierías y lo demás, ¿verdad? Y les pongo de esto, esta es una caja de velocidades de un vehículo, ¿sale? Esto, pues, tiene un movimiento. Incluso para estas áreas, pues, ya existen modelos a escala de reproducción para hacer sus maquetas, ¿no? De motores y estas cuestiones. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, a los niños, cuando les dejamos las maquetas para el volcán, yo me acuerdo que mis niños siempre terminaban llevando que los mentos y la coca para que haga erupción o juegos pirotécnicos y ya le dan movimiento, le dan dinamismo a la maqueta. Me acuerdo que una vez que también dejé el sistema solar, uno de mis niños, que su papá es ingeniero y a él también le encantaba desarmar motores y todo lo demás, siempre andaba destruyendo para armar nuevas cosas, me hizo un sistema solar al que le dio movimiento a partir del funcionar de un motorcito de un carrito que tenía, ¿no? Le hizo que su sistema solar pudiera funcionar, pudiera rotar
Sí, entonces imagínense, ¿no? Podemos hacer este tipo de maquetas, darles este movimiento, ¿sí? Hoy, con toda la tecnología que existe, pues todavía más, ¿sí? Entonces, todo este maquetismo va a ser una simulación de la realidad en la que vive nuestro alumno. Siempre apegados a la realidad, sí, siempre es lo que va a ir apegados a la realidad. Ajá. Entonces, las escalas más comunes usadas van a ser 1 metro es el tamaño real. Por ejemplo, aquí tenemos 1 a la 100, es decir, 100 metros menos que el, eh, el tamaño real del producto, del productor, de lo que estamos haciendo en escala. Por ejemplo, si yo hiciera este carrito 1 a la 100, quiere decir que está 100 veces más pequeño que lo real que es. ¿Ah? Y tenemos estas escalas, 1 a la 100, 1 a 50, ¿sí? Y depende de esto, aunque realmente nosotros a nuestros niños no les pedimos realmente por escala, simplemente agarramos y les decimos una maqueta, como tú quieras hacerla, con la creatividad y utilizando los materiales que tú quieras para hacerme una maqueta. Pero sobre todo las escalas sí las van a utilizar en arquitectura o en ingeniería o en, cuando nos pidan algo muy especial, entonces sí vamos a utilizar las escalas. Ujú. Y también tenemos 1 a la 16, 1 a la 35, 1 a la 48 y 1 a la 72. Sí, pero pues todo esto es en base, sobre todo para trabajos más especializados. Ajá. Imagínense que Cari le pide al niño de telesecundaria, a ver, ¿me vas a hacer una maqueta de ¿de qué será? ¿De qué le podremos pedir En maqueta? telesecundaria se pide en tercer año la maqueta de una casa. Por ejemplo, ahí sí podemos utilizar las escalas. Ahí sí tiene que ir en específico. Escala 1 a la 100, 1 a la 50, a las medidas que nosotros estemos aquí midiendo, donde además los niños ponen en práctica otros conocimientos matemáticos, ¿no? Para poder realizar esta maqueta de casa. Pero recuerden, en cualquier asignatura podemos implementar este tipo de maquetas, no solamente para la parte de matemáticas o ingenierías y demás. En la historia las utilizamos, todo lo que es ciencias, ¿verdad? Las podemos utilizar incluso hasta en nuestras áreas. Si les pido, por ejemplo, lo que pude haberles hecho cuando estábamos viendo neurociencias o todo esto que tenía que ver con el cerebro, ¿no? Una maqueta sobre las áreas corticales y todos estos que, por ejemplo, se pudo haber hecho, ¿no? Entonces, vean ustedes todo lo que podemos hacer con las maquetas. ¿Dudas con las maquetas? Creo que está muy entendible, muy sencillo, ¿sí? ¿Alguna duda, sugerencia, queja? No, profe, ninguna. ¿No? No, Todo ninguna. bien. Ok. Vamos a la siguiente presentación. Y vamos ahora con esto. Bien, se quedó de tarea entonces ahora lo que son los materiales de acuerdo al órgano receptor. Y aquí tiene mucha relación con la materia de estilos. Están llevando estilos de aprendizaje, ¿verdad? Sí, Ok, pues mucha relación con esta materia porque pues vamos a enlazar esto. ¿A qué nos referimos con materiales según el órgano receptor, Cari? ¿Qué entendió de todo esto que leyó? Pues es según el estilo de aprendizaje de los niños. Por ejemplo, pues los más sobresalientes es del sistema BAC, visual, auditivo y kinestésico. Muy bien. Va a ir relacionado de acuerdo al órgano en que los niños obtienen la información o se apropian de esta información. Entonces, tenemos que considerar algunos puntos antes de diseñar este material en base al órgano. Y esto es muy importante, lo vamos a ir abordando más adelante, pero es importante saberlo. Primero, los destinatarios a quien va dirigido. ¿A qué nos referiremos con esto, Jenny? al tipo de niños y conociendo su ritmo y su estilo de aprendizaje. ¿Y serán solamente niños? No, también personas, bueno, al tipo de personas. Ok. Sí, aquí nos referimos niños desde educación inicial hasta universidad, el tipo de material que vamos a elaborar para el tipo de alumnos que nosotros vamos a tener, ¿sí? El grupo meta se refiere precisamente a ese grupo al que nosotros vamos a atender y que a quien le estamos dirigiendo este material que nosotros vamos a elaborar. Es indispensable porque en muchas ocasiones no lleva relación lo que nosotros estamos creando con lo que
vamos a presentar, por ejemplo, lo que aquí vuelvo, ¿no? Con los materiales que crean, no sé, seguramente Jenny ha creado infinidad de materiales, pero siempre van con un objetivo específico, a un grupo dirigido y en base a las características de ese grupo, de esos destinatarios, a donde ella va a hacer que llegue este material. Nivel de lectura y escritura, Lupita, ¿qué crees que se refiere a esto? Pues en el nivel que los niños aprendan, por ejemplo, ahí se puede representar los diagnósticos, ¿no? O sea, para saber en qué nivel es en el que va o en el que está cada persona. Sí, aparte de un diagnóstico, bien como lo dices, Lupita, también aquí es porque imagínense que yo presento un material lleno de letras y mis niños son de preescolar y no saben leer. Entonces, ¿cómo voy a identificar o cómo voy a presentar el material si ellos no tienen relación o no tienen noción de lo que está escrito ahí? Por ejemplo, el material que creó Lupita tuvo que ser en base también a estos aspectos y a nivel de lectura y escritura. Lupita lo que hizo fue poner número y letra, ¿no? Para que los niños conozcan, pero sabe que son niños de preescolar, por lo tanto no puedo saturar de letras, de números, ¿verdad? Mis materiales, porque los niños no lo van a comprender, no lo van a entender. Entonces siempre tenemos que ver que de acuerdo al grupo, de acuerdo a sus destinatarios, nosotros vamos a fabricar este material, ¿sí? De acuerdo a un nivel de lectura y escritura que tenemos. ¿Sí me explico en ese punto? Obviamente, por ejemplo, ustedes que ya leen mejor, que escriben mejor, pues si yo les pongo todo este material con ustedes no tengo problema porque ustedes lo pueden leer, pueden identificar, pueden trabajar a partir de estos puntos que están aquí. Si esto se lo pongo al niño de preescolar, pues se va a quedar viendo así como que qué bonito abanico, parece cola de pavo real, pero nada más, porque no podría identificar lo que dice, ¿sí? Familiaridad con el manejo de información. Aranza, ¿a qué cree que se refiere ese aspecto? Familiaridad con el manejo de información, ¿verdad? Ujú. El llegar a conocer bien la información, como usted dice, no solamente le voy a decir tal cosa es así y así, sino que la información tiene que ir acorde a la edad, a los destinatarios. Sí, aquí es qué tanto conocen los destinatarios precisamente la información contenida en el material que yo estoy dando. Es decir, qué conocimientos previos tienen acerca de ello. No voy a llegar con un material que de plano mis alumnos no conocen, no reconocen, porque entonces imagínense, no podrían de alguna manera identificar y relacionar y con ello obtener un buen conocimiento. Vamos, si yo llego con mis niños de la comunidad de Cari, ¿verdad? Pero creo que ya conocen todos, todo, entonces, no sé, pero imagínense, supongamos que llego con una caja registradora que ellos nunca han visto, ajá, que no tienen conocimiento de ello, ejemplo de Cari, porque ya sus niños de su rancho pues sí han salido y obviamente sí saben qué es esto, ¿verdad? Pero ejemplo, supongamos que llegamos con ellos y no conocen la caja registradora y entonces, ¿cómo voy a trabajar un material del cual no tienen conocimiento? No hay información acerca de lo que hace. Algunos pensarán es una computadora, algunos pensarán es una calculadora, algunos es algo como que de extraterrestres, no sé, los niños pueden pensar 10,000 cosas, ¿no? Muy diferente, ¿no? Que si llego con niños que conocen sobre estos temas o han visto esto, tienen una cierta familiaridad con la información que se está proporcionando y la pueden relacionar mejor para trabajar mejor, ¿sí? Entonces, bueno, es todo lo que hay que checar nosotros. Familiaridad con el manejo de información. Lenguaje a utilizar. Lupita. Ahí, por ejemplo, sería cómo nos vamos a expresar bueno, con las personas así en general, a la que le vamos a brindar información de ese material que vamos a presentar. Sí, aparte de cómo vamos a entablar comunicación con los demás, realmente es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar con nuestros alumnos. Yo, así como estoy hablando con ustedes ahorita, imagínense si me pongo a hablar con niños de primaria. ¿Me entenderán? No.
Si a lo mejor yo pongo esos puntos así como están en esta diapositiva a un niño de primaria, a lo mejor le va a costar entender a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, Lupita, que hizo su tortuga, otra vez vuelvo con la tortuga de Lupita, pero tiene que ver con el lenguaje precisamente. Utilizó un lenguaje preciso porque utilizó un número y además utilizó el nombre del número nada más para identificarlo, sin más cosas para que los niños puedan relacionar y puedan identificar, porque si utiliza un lenguaje más elevado en ese aspecto, pues los niños no lo van a comprender. Ahora bien, también Lupita para dirigirse con sus niños, pues también lo hace con un lenguaje adecuado, ¿verdad? A lo mejor Lupita sí le habla de mi vida, mi niño, a ver, chiquito, a ver esto, lo otro, ¿no? Para que los niños puedan relacionar, puedan identificar, siempre ahí vamos a utilizar un lenguaje distinto. Si a ustedes yo llego a hablarles con ese lenguaje, van a decir, este maestro está loco, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser en relación a precisamente los destinatarios, el grupo meta y todos estas características que estamos viendo. El número de participantes también es importante. Ajá. Si yo tengo, no sé, por ejemplo, Cari, en la telesecundaria, ¿cuál es el grupo más grande que tienen con alumnos? Me parece que son 25, creo. 25 en un grupo, ya 25 son bastantes. Y luego de secundaria, o sea, imagínense ustedes toda lo que es la parte conductual. Entonces, si yo voy a utilizar, no sé, se me ocurre para que ellos aprendan, bueno, una vez se me ocurrió a mí hacer una representación con cascarones de qué era lo que estaba yo haciendo, pidiéndoles a mis niños. Este, Estábamos viendo algo de ciencias pero era secundaria y les pedí cascarones que tenían que pintar y lo demás, ¿no? Aunque era por equipos, tener el control bajo 20 alumnos es complicado. Entonces, y más en secundaria donde con todo hacen un desorden, pues ese día mi actividad realmente, de acuerdo al número de participantes, para empezar, puse demasiados en cada equipo. Eso fue un error. Segundo, pues la actividad que se trataba de pintura y lo demás, pues fue difícil porque obviamente lo utilizaron para juego y demás, y tener el control de alumnos con una conducta en ese momento inestable, digámoslo así, porque en secundaria pues andamos muy mal todos, ¿verdad? Pues se volvió complicado tener el control de la clase. Ajá. Entonces, tenemos que identificar el número de participantes con los que vamos a utilizar estos tipos de materiales. A lo mejor crear de acuerdo a mis grupos. Obviamente, Cari nos dice, tenemos 25 alumnos en un grupo, son bastantes, pero hay profes que tienen 35 alumnos todavía bajo cargo. Imagínense, hay profes que prefieren mejor no usar en este caso materiales, porque obviamente en lugar de hacer que trabajen, se vuelven más una distracción que un trabajo, porque en lo que mantengo el control en unos, otros ya se me salieron de control y bueno, esto es complicado, por eso es importante saber el número de participantes que se tienen en cada grupo. Los recursos con que se cuentan, obviamente, es la cantidad de materiales que tenemos y que vamos a implementar, y sobre todo la edad, y esto va muy relacionado con todo lo demás, con los destinatarios y con el grupo meta, la edad. Igual, insisto, no es lo mismo un niño de preescolar que el niño de primaria, que el niño de secundaria, que el joven de bachillerato y que un joven de universidad. No es lo mismo, todos son distintos, características distintos y por lo tanto los materiales nos van a funcionar de manera distinta. ¿Sí? Si nos explicamos por qué es importante considerar estos aspectos. Bueno, Sí, para que cumpla su objetivo. cumplan sus objetivos. De hecho, ustedes lo tienen que considerar porque ya les dije que les va a tocar elaborar algún tipo de material y pues van a tener que considerar estas características de acuerdo a un cierto grupo que les voy a asignar, ¿no? Porque no todas, a lo mejor a uno le va a tocar preescolar, pero a otro le va a tocar inicial, a lo mejor a otro le va a tocar prepa y así. Entonces, van a ir temas de acuerdo a ciertos donde ustedes van a poner en práctica o van a hacer un material presentable para este tipo de alumnos. ¿Sí? Ok. Y bueno, algo que nos decía Cari hace un momento, efectivamente tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Pero según Kefe, no solamente serían los estilos de aprendizaje, sino
también esta parte de la parte afectiva, fisiológica, cognitiva, que intervienen para que los niños puedan aprender. ¿A qué nos referimos con esta estructura, Jenny? Ay, profe, nada más entendí un pedacito donde dijo estructura. Ah, ok. Y de ahí dije mi nombre, la verdad. Que bueno, según Kefe, los estilos de aprendizaje dice que son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos de un individuo y con los que obviamente podrá aprender. ¿Tú qué consideras que es toda esta estructura o por qué interviene en el proceso de aprendizaje? Ah, pues porque todo va de la mano. Por ejemplo, al tratar de analizar el material que vamos a utilizar con un niño, pues ahí estamos checando lo que son sus estructuras fisiológicas, ¿no? Su edad, todo lo que acaba de comentarnos ahorita. En los afectivos, también va a intervenir, si seguimos hablando de material didáctico, porque, por ejemplo, va a tener ese aprendizaje realmente significativo o va a poder expresar al niño de acuerdo pues a su edad, a su ritmo y todo lo demás. Y el cognitivo porque es la meta, el objetivo que queremos llegar a tener, ¿no? Que realmente el niño aprenda de acuerdo a un tema que le estamos tratando de explicar. Sí, en materia cognitiva, efectivamente, como dice Jenny, la parte cognitiva es la modificación de sus estructuras a partir del aprendizaje que va a obtener de estos materiales. En la parte afectiva, aquí también, aparte de lo que nos comentaba Jenny, va la parte de emociones que estos pueden desencadenar. Me refiero a los materiales que emociones desencadenan en, eh, en la persona y los llevan a tener ciertas conductas y fisiológicos porque obviamente sirven de rasgos estables para la persona. Así que aquí vamos a ver entonces, según Kefe, cómo es que estas estructuras cognitivas, afectivas y fisiológicas hacen que un alumno aprenda. Y por lo tanto, según de acuerdo a este autor, en un estilo de aprendizaje va a determinar cómo un estudiante de acuerdo a su estilo de aprendizaje, a cómo se identifica el que aprende, selecciona y utiliza determinadas maneras de aprender, llamémosle estrategias. Ujú. ¿Por qué? Porque va a seleccionar las que le sean más eficaces, las que le dejen realmente un conocimiento. Y pues bueno, aquí lo vamos a relacionar con el sistema BAG que nos decía Cari y que ya habíamos visto nosotros. No sé si recuerdan, pero vimos lo que es el auditivo, el visual y el kinestésico. No quiere decir que no existan otros estilos. Recuerden que yo les proporcioné por ahí material donde veíamos otros autores con otros estilos de aprendizaje. Todos van relacionados, pero había uno que nos hablaba de los cuadrantes cerebrales, si ustedes recuerdan. Este, otro que aparte de estos nos ponía otros dos, creo. Sin embargo, dentro de la educación, pues vamos a utilizar más el sistema BAC, auditivo, visual y kinestésico, que el mío no dice BAC, ¿verdad? Dice AVK, pero bueno, es el sistema BAC, visual, auditivo, kinestésico. El auditivo, como su nombre lo indica, Aranza, ¿a qué se refiere el estilo de aprendizaje auditivo? Y denos un ejemplo. Aprenden más por medio del oído. Por ejemplo, no se aprenden por medio a veces con ayuda de música. Bueno, yo a veces así aprendo por medio de música o por medio de estar nada más escuchando las instrucciones, por medio a veces de la televisión, no estarle prestando a lo mejor atención a la clase o como ahorita las televisan, pero de ese modo aprende el niño, solamente escuchando. Así es, solamente escuchando. Una persona con un sistema de aprendizaje auditivo. Pues bueno, espero no salirme del internet porque me avisa mi celular que ya mis datos se han consumido. A ver si aguanta, chicas. Bien, este, el auditivo son aquellas personas que aprenden solo con escuchar, ¿sí? No necesitan ver, no necesitan escribir, no necesitan, este,
estar viendo las